Este excelente drama trata de un niño que a la edad de 8 años fue a Italia después de ser adoptado, ahora es adulto Park Jo-hyun y se llama Vincenzo Casano. Es abogado y trabaja para la mafia como consejero. Debido a una guerra entre grupos de la mafia, huye a Corea del Sur. Cuando llega a Corea del Sur, se involucra con la abogada Hon Cha-yeon. Ella es el tipo de abogada que hará cualquier cosa para ganar un caso. Vincenzo Casano se enamora de ella y también logra la justicia social con ella. Lo primero que hay que tomar en cuenta de esta serie es el guión excelente. O sea, es muy raro encontrar últimamente guiones que te hagan compenetrar con la historia e identificarte con ella. De hecho, yo cada día veo menos series coreanas porque el guión se queda como fofo, se queda como en el aire. Pero aquí desde el primer capítulo es súper emocionante y en cada etapa tú quieres saber qué pasará en el próximo capítulo. Eso quiere decir que tiene una buena estructura. La fotografía excelente, los protagonistas impecables. A mí me gustó más la actuación de la protagonista que del mismo Vincenzo. Tiene muchos chistes. Yo pienso que es algo que a ustedes le causará un poco de gracia como a mí si lo ven subtitulado en español, porque lo que no dicen Vincenzo. Cada vez que decían Vincenzo, de verdad yo me reía por la forma de pronunciarlo. Pero hay también que reconocer de la manera en que ellos siguen la trama que uno no se cansa, o sea, no hay baches en la historia en el sentido de que te mantiene la expectativa. Los villanos también tienen su jugada, el villano principal es excelente, yo creo que son actuaciones muy bien logradas. Porque cuando tú te compenetras con el actor es donde te das cuenta que la historia está bien narrada. Asimismo, el padre de la protagonista muere en los primeros capítulos. Ella al principio estaba del lado de los malos. Es como una historia de redención y al matar a su padre, entonces vemos como Hong Cha-yeon se encarga de tratar de hacer justicia por su padre. La misma madre de Vincenzo la matan dentro de la serie también, algo que a mí me causó tristeza porque ellos esta historia la llevan muy bien en el sentido de que ella lo abandona a él porque no podía tenerlo ya que ella tenía cáncer y era muy pobre y ella le había prometido que regresaría a buscarlo, pero lamentablemente a él se lo llevan. Como él no sabía nada de esto, tiene dentro de su corazón esta indignación, por no decir rencor, por su madre. Una vez que él se entera las razones, la perdona, pero ya es tarde porque el villano mata a la madre. O sea, es excelente cómo te van tú identificando en esta trama y asimismo los personajes secundarios que también causan bastante risa y de igual manera la escenografía, la manera en que llevan la historia y los personajes estratégicos que mueren dentro de la serie te hace entender que lo hicieron por un fin, como que nadie muere en vano porque estaba dentro de la estructura de la serie. ¿Y qué más decir del final? Que es excelente, aunque yo en lo personal no estoy de acuerdo con que haya que matar a los villanos para que se haga justicia. Hubiese sido mejor que fueran a la cárcel, porque aquí vemos también cómo los mismos protagonistas, en vez de buscar justicia, se convierten en justicieros y en asesinos, algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero si usted quiere ver una serie entretenida, una serie en la cual capítulo tras capítulo te dan una pauta que cuando tú piensas que las cosas están perdidas, vuelven a resurgir, entonces se las recomiendo, porque a veces uno ve cosas muy predecibles y esta serie es impredecible. Tú no sabes lo que pasará en cada capítulo, por lo cual te quedas en las expectativas. De un 10 yo le daría un 9
por la parte que les dije de que no me gusta que haya muertes en la serie. Pero bueno, si a usted le interesa lo de la mafia, se la recomiendo.